a las que están por primera vez, no. Dios quiere, lo primero que quiere es nuestro corazón, hermano. Cuando venimos al Señor y venimos muchas veces tambaleando, yo siempre digo que a mí me agarró del último pelito, rescató mi vida. Y un salmo que dice: yo soy el que rescata tu vida del hoyo y te corona de favores. Eso hizo Dios conmigo y quizás con muchos de ustedes también. Él es bueno y Él quiere que nosotros le entreguemos la voluntad nuestra a Él, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Hay cosas que si nosotros no hacemos, Él no va a poder trabajar en nuestra vida. Y una de las cosas que debemos de tener es fe, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos tener fe, no podemos desarrollar una fe en alguien que no conocemos. Dice la palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de aquello que no se ve. Tiene eso en Hebreos 11:1. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesito la intervención de Dios en mi vida. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Todas nosotros necesitamos todos los días eso. Rendir nuestros corazones, nuestros pensamientos al Señor. Lo cuarto, necesito aprender la palabra de Dios. Hay gente que le gusta leer la Biblia. Debemos de leer la Biblia porque la Biblia es verdad, es la palabra de Dios, es lo que Dios dejó para instruirnos a cada una de nosotros, para que nos vaya bien. Los pensamientos de Dios para nosotros son los pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Lo quinto, hermano, debo obedecer la palabra de Dios. La fe viene por la obediencia. La obediencia es la consecuencia de la fe. Lo sexto, hermano, debo congregarme. No dejando, dice en Hebreos 10:25, debo de congregarme, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Vemos los días difíciles, los días que están cada vez peor. Entonces nosotros nos congregamos, aprendemos la palabra de Dios, estamos todas juntas acá. Y bueno, por la gracia de Dios, porque esto es una gracia de que estamos convocadas y estamos todas juntas acá, aprendemos de la palabra de Dios y aprendemos a caminar con Dios. Esto es lo que nos hace bien a cada uno de nosotros. Y luego de esto, hermanas, Dios quiere que nosotros aprendemos, quiere los frutos de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a congregarnos y a estar todas juntas, Dios pretende que nosotros vayamos conociendo la palabra y que demos frutos. Dice que los frutos son amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a uno, amor. Esto se los digo para después ir a la palabra. Se los digo, amor, porque es algo de que nos lleva al conocimiento y a poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para que Dios pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Si no, no vamos a estar bien, hermana, no vamos a entender. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y es algo que en estos tiempos, hermanas, el amor anda por ahí. Pero nosotros que estamos conociendo al Señor, las que estamos hace mucho tiempo, las que vienen por primera vez, debemos de practicar esto.
Venimos acá y ustedes, todas las que estamos acá, creo que hemos experimentado lo que es el amor de los hermanos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Venimos por diferentes circunstancias, pero acá recibimos el abrazo, podemos hablar con hermano, nadie se va a reír, nadie se va a jactar, nadie le va a hacer injusticia. Si a alguien le hace una injusticia, hermana, es porque no ha aprendido directamente a caminar con el Señor, pero está aprendiendo y tenemos que tener esa paciencia. El gozo, dice, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Esto está en Tesalonicenses 15:16. Dice el Señor, la paz, acá dice, la paz les dejo, la paz les doy, yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que la paz de Dios no es una paz, de repente dice, ustedes tienen tal problema, pero ustedes tienen paz. ¿Pero por qué? Porque confiamos en el Señor. Sabemos que Él, Él está ahí, Él está con nosotros, tenemos esa fe que Él tiene el control de nuestra vida. Entonces, pueden venir muchas aflicciones a nuestras vidas, pero sabemos que Él está con nosotros. No hace mucho tiempo, Benjamín, ¿cuánto tiene? 2 años. Bueno, mi hija me llama y me dice, mami, me van a intervenir, me tienen que abrir de la barriga, Vanessa, del ombligo para abajo, y bueno, todo un montón de circunstancias y de cosas. Y yo en el momento, como todos somos humanos, por más que estemos aquí, pero somos humanos, ¿no? Nos viene la aflicción. Pero yo con esa paz le digo, bueno, Vanessa, tranquila, no, el 29 me van a hacer la cesárea y Braseiro me dijo que me iba a hacer así. Y bueno, vamos a orar, Vanessa. Tenemos un Dios muy tan grande, ¿por qué, cómo no va a intervenir Dios? Y bueno, yo sé que una semana antes de ese 29, una semana antes, me llama y me dice, mami, estoy con pérdida. Y empezó a llorar, y yo con eso agarré, bueno, empecé a agarrar los niños, a ella me traslada, me está esperando una cirujana bueno, que no es la más adecuada, y bueno, el panorama, Vanessa ya lo había hecho muy grande. Y bueno, en todo eso yo salgo y ya se hizo tarde ella con la ambulancia, pero cuando iba llegando a Rocha, hermanas, me llaman y me felicitan que había nacido el bebé, que había nacido por cesárea, pero todo lo que estaba previsto no había pasado. Entonces, hermanas, tenemos un Dios tan grande que Él puede intervenir. Nosotros lo que necesitamos es tener fe, y dice la palabra del Señor que lo que necesitemos abundantemente, Él nos la daría. Entonces, le tenemos que pedir la fe, orar y pedir la fe al Señor. Eso, la fe es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que tener paciencia, hermana. Eh, Dice el Señor, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Y será tan real, ¿verdad? Que el Señor es el que endereza nuestros pasos. Nosotros venimos tambaleando de un lado para el otro, venimos de una vida. Puso canto nuevo, me gustaban las cumbias, hermana, y a mí me gusta la música de antes. Me gustaba, iba a los bailes. Y yo a veces pienso, me pongo a pensar, pensar que, bueno, que antes salíamos, y yo digo, ¿qué sería un domingo si no estuviera acá? Y qué verdad que dice la palabra. Puso un canto nuevo, una alabanza. ¿Qué nos íbamos a ver nosotros alabando a un Dios tan grande como el que tenemos? Que Él se fijó en nosotros. Y eso tenemos que dar gracias a Dios
por cada uno de nosotros. A veces yo tengo que ir a la iglesia, así que damos gracias a Dios porque Él se fijó en nosotros. Imagínense si Él no se hubiera fijado en nosotros, ¿qué hubiera sido de nuestras vidas? Bueno, iba a hablar más de los frutos, pero está. Vamos a hablar de la bondad. La bondad es una orientación espiritual generosa de nuestros corazones hacia las demás personas. Tener bondad, hermana. Qué importante es tener la bondad hacia los demás hermanos. Cuando ellos no lo merecen. Hay personas que no merecen la bondad. Pero nosotros somos bondadosos. ¿Y eso quién lo explica? Solo el Señor pone eso en nosotros. Porque naturalmente no nos sale eso. En el mundo, bueno, sos bondadoso, bueno, ¿sabes qué? Te das media vuelta, te vas y ya está. Pero nosotros nos hacen algo y somos bondadosos. No guardamos rencor. Bueno, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Nosotros no tenemos mérito en esto, ¿eh? Eh, Eso es un regalo de Dios. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, hermanas. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que ahora vemos, que ahora vemos. Vamos a hablar, hermana, de la mansedumbre. Algo que muchas de las que estamos acá sabíamos, dando que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Paciencia, hermano, uno con nosotros, algo que hoy se carece de la paciencia. No, no, se nos encienden las luces por pocas cosas y eso es lo que tenemos que tener, hermana, paciencia. Un siervo del Señor no debe andar peleando una sierva del Señor, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Algo que a veces no entendemos, ¿no? A veces decimos, ay, ¿cómo fulano puede tener paciencia para esto? Pero es una gracia que Dios nos da para tener paciencia con alguien, ¿verdad? La, Eso es una de las partes de la belleza interior. Acá vamos a hablar del control propio, hermano. Cuando la Biblia habla sobre el dominio propio, se refiere a tener autodisciplina. Autodisciplina es saber controlar nuestros impulsos. Hermana, qué difícil es eso. Porque a veces, se nos salta la térmica. Y saber controlar nuestros impulsos, qué importante es. Porque si somos hijos de Dios por la fe, hemos entendido, estamos caminando con Dios, tenemos que tener cuidado con eso. Tener dominio propio, no que pensemos, fulano me hizo algo o una mala contestación. Y queremos que nuestro Dios sobre nuestras vidas es algo que nosotros tenemos que tener claro, dominio propio. Amarnos unos con otros y tener dominio propio. No todo el mundo va a pensar igual, somos todos diferentes aquí adentro, pero cuando se nos viene algo a la mente y pensamos, fulana pasó por mí y no me saludó, ¿qué debería hacer? Ah, la pastora en mi cumpleaños no me dijo feliz cumpleaños. ¿Qué sería que le pasó a la pastora? Y eso es una traba para que Dios obre en nuestras vidas. Dios quiere nuestro corazón y a veces las personas ni están ahí con lo que nosotros estamos pensando. Y si nosotros no podemos dominar nuestro carácter, nuestro interior, nuestros pensamientos, Dios no va a obrar. No va a obrar, hermanas. Eh, Así que vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta porque su adversario, ustedes ya saben que es el enemigo, anda como león rugiente viendo a que se devora. Y si no practicamos esta cosa, nos vamos a afligir, ¿eh? No solamente que perdemos la gracia de Dios, porque Dios quiere nuestra mente limpia, para que Él pueda trabajar en nosotros. Cuando decimos, hermana, no dejarse de congregar antes de ir a profundizar la palabra, yo recuerdo, hermanas, en mi caso me pasó. Yo tenía una panadería que yo se amasaban 2 bolsas de harina por día.
Yo no digo que la gente deje de trabajar, hermana, quiero que me malinterprete. Pero cuando yo comencé a caminar con el Señor, entendí que tenía la necesidad de congregarme. Entonces, a veces, Patti hoy no está acá porque justamente la llamaron, pero cuando hablaba con ella por teléfono, que ya empezó a venir y ha dado frutos ella, gracias a Dios, yo le decía, el día que vos no querés estar, que tenés reunión, siempre te va a aparecer algo. Entonces yo había entendido que necesitaba tanto estar en la casa del Señor para aprender la palabra, que empecé a orar para pedirle un trabajo. ¿Qué pasaba? Yo se amasaba en casa de mañana y se amasaba de tarde. Entonces yo tenía un almacén, que en ese almacén me compraban casi una bolsa de harina. Se sacaba pan caliente a la tarde. Pero ¿qué pasaba? Había reunión de oración, yo tenía que ir a la reunión, después venir a amasar, todo lo que implicaba todo eso, ¿no? Si teníamos reunión de las damas, también siempre venía cansada o siempre iba cansada. Tenía que estar, había entendido que tenía que estar. Entonces un día le pedí al Señor, Señor, dame un trabajo que yo pueda buscar, que yo pueda buscarte, que yo pueda eh, eh, estar en las reuniones, que yo pueda aprender más de ti. La pastora, bueno, no entendía algo, gracias a Dios por los que tienen paciencia, y llamaba. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y qué hago? Venimos con una casa desordenada que había que ordenar todo. Entonces te encontrás con un montón de cosas que no sabes para qué lado. Ahora yo llamaba, ¿qué es lo que debo hacer? Pero después entendí que tenía que buscar a Dios sola. Entonces Dios me dio un trabajo de pasar, de vender 2 bolsas de harina, hermana, lo primero que dejé la tarde. Dejé la tarde, empecé a vender menos, obviamente. Después tenía que apartar el domingo. ¿Qué dice el Señor? Que el domingo no debemos de trabajar. El domingo no se trabajaba en casa. Y ahí perdí cantidad de gente. Hermanas, en ese desierto pasé a vender 5 kilos de harina. Nunca Dios permitió que me faltara nada y estaba gozosa y yo no podía entender de lo que me estaba pasando, pero Dios estaba en mi corazón. Y bueno, así fue que me salió un negocio de un momento a otro, inexplicable hasta el día de hoy, porque es inexplicable el negocio pan rallado. Mi esposo trabajaba en una carnicería, entonces ahí, tu esposa no hace pan rallado, sí hace pan rallado. Yo lo que tenía para rallar una máquina de picar carne. Y yo dije, bueno, ahí haré pan rallado. Y empecé a hacer, y yo digo, esto es. Empiezo a hacer pan rallado y me puedo congregar, hago y voy a tener mi plata. Un precio, hermanas, que yo le voy a decir una cosa, que le estoy hablando de 15 años atrás. Me lo pagaban 27 pesos, hermana, que no existe. Hoy vale 60. 27 pesos. Ningún panadero podía explicar de que a mí me pagaran el pan rallado, pero lo que Dios da. Y fue el negocio hasta tener la propia carnicería. Dios honró mi fe. Y yo podía congregarme y aprender de la palabra de Dios. Por eso qué importante es poder congregarnos. Porque aquí es donde estamos todos juntos y el Señor manda bendición. Es aquí. Y donde aprendemos a caminar con el Señor. Bueno, hermanos, y vamos a ir ahora a ver si alguien me lee Primera de Samuel 1. No, no, no. Primera de Samuel 1:1. El versículo ahí, pero eso es después. Sí. No, no, pero sigue. Sigue, sigue, sigue. Todo.
Sí, 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 todo el capítulo. Bueno, hermanas, acá vemos dos problemas. Penina y vemos a Ana. Penina por un lado que se burlaba de Ana, porque en aquellos tiempos una mujer que no tenía hijos era una mujer que eh, desechada. Pero asimismo su esposo Elcana, verdaderamente yo cuando estudiaba esto decía, qué desobediente, ¿no? Todavía porque cuando Adán hizo a Eva, hizo una sola mujer. Cuando Dios hizo a Eva, hizo una sola mujer, pero todo, bueno, y hasta el día de hoy se ven esas cosas. Pero bueno, acá menos mal que somos mujeres, ¿no? Porque acá el hombre era un buen padre, ¿no? Y cuando también profundizo en esto, y yo dije, ay, cuántos padres tenía, cuántos este hombre, pero no, eran abuelos. Eso se decía, ¿no? Dice acá la palabra. Y bueno, vemos, y esta mujer Penina se burlaba de Ana. Y Ana era una mujer que hacía, lloraba por su amargura de no poder tener hijos, ¿no? ¿Y qué hizo Ana? Ana sabía, cada vez que ellos iban a adorar, que el Cana, el esposo, iba al templo, a Siones, bueno, este, ella qué hizo, cansada, como nos pasa a muchas, y cuánto nos pasa a muchas de nosotros, que se levantan peninas en nuestros hogares, por ahí, y personas así, que, y que nosotros no tenemos el discernimiento y que tenemos que tener el control propio para realmente no llegar a ser igual, ¿no? Porque esta mujer penina tenía un problema, obviamente, tenía celos, porque el esposo amaba más a Ana, tenía celos. Entonces, eso es algo que lo que hablaba Mónica, lo que está hablando, que los celos es algo que, la verdad, que impide la gracia y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, pero Ana lo que hacía era llorar, y lloraba, y se fue en aquellos tiempos, hermanas, o sea, no se predicaba, la gente que había en el Evangelio hacía cualquier cosa.
Dice que cuando fue el sacerdote, pensó, ella se fue a orar mientras le daba comida, se comieron y ella se fue a orar. Y dice que el sacerdote le dijo, Elí le dijo, que estaba ebria. Es lo mismo que entrábamos a orar acá y que el que dijera, estás ebria. Miren cómo estaba la iglesia en ese tiempo, porque verdaderamente. Y ella oró. ¿Qué hizo? Buscó a Dios en medio de la aflicción. ¿Qué hizo? Buscó a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer verdaderamente nosotros? Cuando viene la aflicción a nuestra vida, ¿dónde vamos a ir? A la fuente de vida. Tenemos que ir a Él. ¿Dónde está la solución? Yo puedo aconsejar, la pastora puede aconsejarlo y está, gracias a Dios que está en todo nosotros. Pero qué bueno que nuestro recurso sea Dios. Que nosotros tengamos esa intimidad, como decía Mónica, como dice la palabra, ¿sí? Esa intimidad profunda con Dios que decimos, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir sino a Dios? Si Él es la fuente de vida para nosotros, en los momentos más difíciles de nuestra vida, Él está ahí. Nos falta fe, hermanas, porque tenemos que tener fe para esto, tenemos que pedírsela a Dios. Poder estar todas juntas. Y Ana, la verdad que es, cuando yo llego a esta historia, pasó mucho tiempo cuando la pastora me dijo de que tenía que traer la palabra. Y yo pasaba y, pero, y señor, digo, pero qué, y Sofía me decía, mami, ¿por qué no? No, no es porque tengo que orar. Pero la verdad que, ¿qué enseñanza nos deja Ana? ¿Qué enseñanza nos deja Ana? Y las contras que tenemos en nuestras vidas y nosotros que no tenemos que tomar rivalidades y cómo Dios bendijo su vida. Cómo Dios bendijo su vida, hermana. Ana era una de las mujeres de la época que no se menciona nada negativo de ella. Y habla cómo llegó a convertirse en un semejante testimonio de la gracia de Dios. Porque cuántas personas estériles, cuántas personas. Y sin embargo Dios hizo un milagro. Hay gente que, bueno, no va a querer. Dios, bueno, no querrá que tenga hijos, no se los va a dar. Pero yo sé que que Dios honró la fe de Ana. Mi hermana quería decirles esto en esta tarde, que verdaderamente es una historia que es para profundizar muchísimo más, pero yo la verdad que quería dejarles este mensaje de que en la palabra de Dios encontramos todo, hermana. Todo lo que nosotros necesitamos, el recurso de vida es Dios para nosotros, para que nos vaya bien, hermana. Entonces, nosotros ante las circunstancias que tenemos, hermana, debemos de orar a Dios, buscar a Dios en todo tiempo. Sea donde sea, hay tiempos difíciles en nuestra vida, tiempos que muchas veces no sabemos para qué lado agarrar, pero cuando nosotros cumplimos con los mandamientos, hermanas, que nos pide el Señor, Dios va a bendecir nuestras vidas. No siempre están de acuerdo los pensamientos de nosotros con lo que dice la palabra de Dios. Los pensamientos de nosotros no están de acuerdo con lo que dice Dios, pero lo que Dios dice es lo que es la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer. A veces, bueno, pedimos una cosa, pedimos, pero no está de acuerdo, no es la voluntad de Dios. Y nosotros no tenemos que enojarnos con Dios y preguntarle, no, porque, bueno, Dios sabe por qué se hacen las cosas. Todas, cada una de nosotros que hemos caminado en tiempos con el Señor, Dios sabe por qué hacer las cosas. Y damos gracias a Dios, hermana, en esta tarde por poder estar todas juntas y les animo, hermanas, en las oraciones, en los cultos de oración que podemos estar orando uno por nosotros, que esto es lo mejor, hermana, que nos puede pasar. Y queremos que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Nosotros debemos estar, permanecer. Cada vez que hay una reunión, nos cuesta, hermana, cuesta dejar la casa, dejar un montón de cosas para hacer. En mi caso, yo me levanto, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy atendiendo a uno, estoy atendiendo a otro, pero es por su gracia, no por la fuerza de nosotros. Por la gracia de nosotros. Nosotros sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Yo me levantaba el otro día
que me pasó esto, me levanté bien despacito y pude bañar a mi hermana y pude bañar a mi padre. Y le digo a mi padre, papi, solo por la gracia de Dios, en las condiciones, en las condiciones que yo estaba, solo por la gracia de Dios. No es en nuestra fuerza. Tenemos que aprender esto, que nosotros no podemos llevar todas las cosas en nuestra fuerza, que Dios está ahí, está al alcance de nosotros para que Él pueda ayudarnos. Él nos puede ayudar a nosotros. No vamos a caminar, no vamos a andar, no vamos a poder si no es por su gracia. Así que vamos a orar, hermana, en esta tarde. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por los ejemplos, Señor, esos ejemplos que están en tu palabra, Padre, que, Señor, quedaron ahí para que nosotros pudiéramos hacerlos, Padre, tomar conciencia, Señor, esas enseñanzas, Señor, para que podamos caminar y hacer hacedoras de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy muchas gracias. Gracias, Señor. El corazón de nosotros, Padre, se regocija en ti, como decía Ana en su canto, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde preciosa, Señor, y que tu palabra, Señor, tenga esa, Señor, esa enseñanza cada día en nuestras vidas, Señor, para que nosotros las pongamos por obra, Señor. Bendice a cada hermano, bendice este tiempo, Señor, que vamos a tener ahora, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús y te pido si hay aflicciones, si hay alguien que le falta fe, Padre, Señor, que tú les puedas dar abundantemente para que pueda crecer, Señor, aún los que están por primera vez aquí, Señor, que ellas puedan, Señor, tomarse de su mano y saber, Señor, que tú eres Dios y que tú, Señor, todo lo puedes, Señor, que no hay nada imposible para ti, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos, Padre, te bendecimos, te damos a ti la gloria, la honra, Señor, y te entregamos todo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.